La iglesia de San Pablo a la Régola o San Pablo a la Régola en Roma es una iglesia con una rectoría donde ha vivido la comunidad sodalite por muchos años, por décadas. Pero esa rectoría y la capilla o iglesia, es una iglesia pequeña, está confiada a los franciscanos de la Tercera Orden Regular, o franciscanos TOR, ¿no? Por las siglas de Tercera Orden Regular. Y para los que no están familiarizados con los TOR, son los que llevan adelante y son propietarios de la famosa Universidad Católica de Steubenville, en Ohio, en los Estados Unidos. Y esta congregación, que sigue la tradición franciscana, pero que viste con hábito negro, no el marrón tradicional de los franciscanos, tiene otras rectorías o podríamos llamar iglesias en Roma, iglesias históricas muy importantes en el centro histórico. Y recientemente, ya iniciado el jubileo en el mes de enero, estuve en Roma y obviamente como la gran mayoría de los hermanos, o prácticamente todos los hermanos, estaban en la Asamblea General en Aparecida, en Brasil. Yo fui allí justo antes de partir de regreso a los Estados Unidos para asistir a la adoración al Santísimo y la misa de vísperas del sábado en la noche. Y fue un momento tremendamente edificante porque esta iglesia de San Pablo de la Régola tiene una importancia histórica que pocos conocen, y es el lugar donde existen indicios históricos y arqueológicos bastante determinantes. Fue allí donde San Pablo estuvo confinado, no antes de su martirio, sino en su primer viaje a Roma, y donde él escribe, pero el Evangelio no está encadenado, porque el arresto domiciliario, ¿cómo funcionaba en esa época en la Roma imperial? Había una forma de evitar la cárcel, y era si es que tú estabas encadenado en tu casa y pagabas el salario de un legionario, de un soldado romano. Y la comunidad cristiana, que era relativamente pequeña, y este era el barrio de los judíos, ¿no?, en Roma, a quien San Pablo les dedica la carta a los romanos. Era en realidad la comunidad judía en Roma y los primeros conversos no judíos. Y esta comunidad recolectaba los fondos para pagar el salario de este soldado, y en consecuencia él podía estar en la casa con el movimiento limitado, con una cadena larga. Y la imagen que se encuentra allí en esta iglesia de San Pablo a la Régola muestra pues a San Pablo en pie y un legionario romano al costado, recostado y con una tremenda cara de aburrimiento, ¿no? Y esto describe cómo era esa transacción de evitar la cárcel con un soldado que, obviamente, con una persona que ya era mayor como San Pablo, absolutamente no violenta, y que no iba a salir de su casa porque además estaba encadenado, era un trabajo extremadamente aburrido para un soldado, ¿no? Estaba simplemente ahí sentado mirando y punto. Y esta iglesia, precisamente por esta importancia que tiene esta asociación con San Pablo, es una de las 50 iglesias en toda la ciudad de Roma que mantienen activa y abierta para recibir a los peregrinos del jubileo que el Papa Francisco ha convocado, ¿no? Y que se inauguró con la apertura de la Puerta Santa el día de Nochebuena en Roma. No es una puerta jubilar, o sea, no es una puerta como la de las grandes basílicas, las 4 grandes basílicas de Roma, donde uno gana la indulgencia por atravesarla, pero es una iglesia que tiene que tener adoración al Santísimo por varias horas, y desde, me parece que las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un sacerdote que esté dispuesto a confesar. Entonces, como esta rectoría pertenece a los TOR, a los franciscanos TOR, un sacerdote franciscano muy joven, un sacerdote TOR que vive en Nápoles, en la comunidad franciscana TOR de Nápoles, ha sido asignado para que pueda
dedicar todas estas horas a la atención posible de los peregrinos. Y obviamente todavía en el invierno del hemisferio norte no han llegado muchos peregrinos, esperan que estos peregrinos comiencen a llegar con la primavera, ¿no? Y luego obviamente, como siempre ha sido históricamente, con el verano, coincidiendo con las vacaciones del mundo del hemisferio norte, etc. Y una de las cosas que quería compartir con ustedes, les hago este contexto un poco largo, pero para que entiendan, es que esta iglesia está en el centro de la Roma histórica, realmente en el centro de la Roma histórica, y con otras iglesias importantes muy cerca, pero esta es la que tiene que estar abierta para el jubileo. Y este era un sábado en la noche, y en consecuencia muchos romanos y muchos turistas vienen al centro histórico, y el centro histórico se llena un viernes por la noche y luego un sábado por la noche. La gente viene a los restaurantes, a las pizzerías, a los cafés, a pasear, a las discotecas que están en el centro histórico, y en consecuencia estas callecitas que tienen pues estos distintos restaurantes, trattorías, pizzerías, bares, etcétera, se llenan de gente y se llenan de ruidos, de risas, de gente caminando en grupos, etcétera. Y era contrastante desde la capilla donde se estaba adorando el Santísimo y donde este excelente sacerdote, joven sacerdote franciscano Tor, y me llamó la atención precisamente porque era joven, ¿no? Pero la devoción, la reverencia con que presidió la adoración eucarística y luego le dio la bendición a todos los presentes, que era este humilde servidor y nadie más, lo hizo con una enorme reverencia, como si la capilla estuviera repleta. Y cuando estaba él presidiendo la adoración, yo estaba arrodillado, escuchaba todos estos grupos de gente pasando por el costado, ¿no? En algún momento, al comienzo, cuando escuchaba estos ruidos, tenía la esperanza de que este fuera un grupo de peregrinos que iba de pronto a irrumpir dentro de la iglesia y se iba a sumar a la adoración al Santísimo. En consecuencia íbamos a tener un grupo grande de gente adorando al Santísimo Sacramento, pero no, la gente estaba afuera, pasando literalmente al costado, con los vitrales solamente, digamos, separando los sonidos. Y probablemente esas personas no solamente no estaban interesadas en entrar a la iglesia, sino ni siquiera sabían que era una iglesia jubilar, donde había atención pastoral y donde había confesiones. Y el Papa es el que ha pedido que estas iglesias estén abiertas y estén proporcionando estos servicios, y en consecuencia en los días de semana no hay nadie por ahora, me contaba este sacerdote, que venga a las confesiones. Solamente hay algunas congregaciones religiosas que viven por ahí, que saben, bueno, hay un sacerdote que está ahí, porque saben que es una iglesia jubilar, están en una iglesia vecina, han recibido pues los comunicados. Por ahí viene uno a pedir la confesión porque está cerca, pero básicamente el sacerdote está ahí rezando, haciendo lectura espiritual, rezando, y básicamente dejando al aire sus tareas pastorales ahí donde vive, en Nápoles, ¿no? Pero lo que parecería una pérdida de tiempo desde la perspectiva sobrenatural, de la perspectiva de Dios, no lo es. Ese sacerdote está rezando por todas esas personas que no entran a la iglesia. Y estábamos rezando de rodillas cuando estábamos frente al Santísimo Sacramento, él y yo, y nadie más. Estábamos rezando por todas esas personas porque las escuchábamos pasar riendo o gritando o haciendo bromas o quejándose, ¿no? Todos estos distintos grupos. Y había una cierta experiencia de lo que significa la comunión de los santos cuando los que no somos santos nos unimos a los santos que están en el cielo a través de la adoración eucarística para rezar por esos hermanos
que no son conscientes de la presencia de Jesús, de la presencia real. Y luego de esta adoración siguió la misa, como les dije, era la misa de vísperas de domingo, porque todo el domingo yo iba a estar viajando de regreso a Denver, desde Roma, y el sacerdote celebró una misa con una tremenda reverencia. Y en la iglesia éramos solamente 7 personas. Y voy diciendo iglesia y capilla porque es una iglesia, no es una capilla, es una iglesia, pero es una iglesia pequeña, o sea, el tamaño es de un tamaño de capilla. Entonces, 6 personas no se ven pues como 6 personas en una iglesia grande o en una catedral, o sea, por lo menos se ve un poquito más de gente, ¿no? Son muy pocas bancas. Y el sacerdote celebró con una reverencia, con una muy edificante y hermosa homilía, que no fue corta, y no hay problema con que no haya sido corta porque cada palabra valía oro, o sea, esas homilías edificantes. Y allí el sacerdote explicó la importancia de tener este don inmerecido de poder rezar por el resto del mundo. Y entendí mejor esta práctica de la iglesia de rezar por los pecadores, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven y escuchaba por la conversión de los pecadores, ¿no? Recemos por la conversión de los pecadores, me parecía un poco petulante rezar por la conversión de los pecadores, porque yo mismo soy pecador. Los cristianos, incluso los consagrados, no estamos libres del pecado y del mal. Por eso tenemos que confesarnos, por eso tenemos que pedir perdón, porque somos pecadores. Pero un extraordinario sacerdote, un santo hombre, yo creo que algún día va a ser reconocido y va a ser beatificado, un sacerdote jesuita español moralista que vivía en el Perú y falleció en el Perú, decía: mira, todos somos pecadores, es verdad, pero es peor con aquellos que no son conscientes del pecado. Primero, porque pecan más, porque no son conscientes, y recordemos que cada pecado tiene un efecto universal, o sea, no solamente daña a esa persona, sino que el pecado retrasa la venida del reino, la venida de Jesucristo, afecta a la humanidad. Así como nosotros decimos creo en la comunión de los santos, en el credo, también creemos en la comunión de los pecadores, es decir, que el mal que cada uno de nosotros hace, por más oculto que sea, por más desconocido que sea, afecta a la humanidad y contribuye al mal, contribuye a la violencia. Esta es enseñanza de la iglesia, no es una invención nueva, pero yo no la había tenido en cuenta cuando decía me cuesta rezar por los pecadores porque en realidad estoy rezando por mí. Es verdad, pero de una manera particular por la conversión de los que son pecadores y no saben que lo son, no son conscientes. Como digo, y explicaba este sacerdote, primero, pecan más y segundo, contribuyen precisamente con este pecado a su daño personal y al mal en el mundo. Entonces, por eso necesitamos que estas personas que están pasando al Santísimo sin estar conscientes, que estas personas despierten a la fe. ¿Y qué podemos hacer? Obviamente, evangelizar, obviamente predicar, especialmente con el ejemplo, pero en una situación como esa, rezar. Y estamos frente al Santísimo Sacramento. Entonces, por más que haya una impotencia, caramba, ¿cuánta gente pasa y no entra? Y acá está el Señor. Pero nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor sí puede tocar esos corazones, sí puede derramar gracias especiales, abundantes, que transformen a esas personas. Y por eso, esta experiencia en San Pablo la Rébola me recordó lo importante que es, y comparto con ustedes esa importancia, rezar constantemente por la conversión de los pecadores. Porque muchas personas que hoy en día son católicos ejemplares es porque en un momento la gracia de Dios los tocó, y quién sabe si esa gracia no fue generada por la oración de una religiosa, de un
un monje contemplativo pidiendo por la conversión del mundo. Que tengas un buen día.